Esto es Lenguas para Todos. Soy Jerónimo Rosetta y les doy la bienvenida a Hablando con el Corazón, un programa donde vamos a reforzar habilidades de comunicación tanto en lengua inglesa como en lengua náhuatl. Para ello ya están con nosotros los maestros Raúl López Acero y Albino González Hernández. El tema de la clase de hoy es la casa y las diferentes partes que la conforman. Comenzamos. Esto es Hablando con el Corazón. Thank you, Jero. Gracias, Jero. Bueno, hablando con el corazón, vamos ahora a hablar sobre las partes de la casa y vamos a, comparar un poquito la cultura entre los hablantes de habla inglesa y los hablantes de náhuatl. No sé si esto sea un poquito diferente, pero en las casas en Inglaterra, por ejemplo, que es, donde se habla mucho inglés y, pues es un país de habla inglesa, ellos tienen tinas para lavar los platos. Okay. ¿Cómo es en la cultura náhuatl? Anteriormente manejaban uno que se llama patella. Ajá. Ese es de un tronco, sí, y le hacían todo el corte por dentro y una sola pieza, y con eso utilizaban para poner su masa, uh-huh, y para lavar sus trastes, la ropa. O sea, le daban una gran utilidad ese material. Sí, contrario a lo que se pudiera creer de la cultura inglesa, a través de tantos siglos, ellos siguen utilizando tinas para lavar los trastes, los dejan remojando y pues a veces no quedan muy limpios, que digamos, ¿verdad? También tienen llaves separadas para agua fría y agua caliente. Okay. No sale de una sola toma. ¿Cómo es eso en la cultura náhuatl? No, pues en las comunidades indígenas no llegamos a eso todavía, ¿no? Hay en algunos contextos sí lo aplican, ¿no? Y en este caso en los municipios o en ciudades. No, en los municipios más que nada, ¿no? Sí. Hay quienes ya empiezan a crear sus baños, uh-huh, para, en este caso, para algunos ciertas personas, uh-huh, pero la mayoría todavía carece de ciertas necesidades todavía. Sí, para construcción. También, contrario a lo que pudiéramos creer de las casas de urbes como Londres y Gran Bretaña, si le tienes miedo a las arañas, mejor no vayas a visitar sus casas, porque definitivamente vas a encontrar arañas. ¿Qué tipo de insectos encontramos dentro de las casas? Pues para algunos contextos se cree que las arañas son muy benéficas para que vivan en el hogar, porque eso lo que hacen es atrapar a otros insectos, sí, y pues te evitas de... Los insectos son más, por ejemplo, las moscas, ¿no? Los moscos son los más dañinas para la salud, ¿no? Sí. Y entonces aquí lo que contribuye las arañas es que pues deben de permanecer viviendo, pero hay ocasiones que decimos, es que se ve mal mi casa y pues, uh-huh, a tumbarlas, ¿no? Y sí, creo que esa parte no hemos sabido cómo aprovechar también el apoyo de ciertos insectos dentro del hogar. Sí, así sucede y bueno, no sé, ustedes si duermen con las ventanas abiertas, ¿cómo abren las ventanas? Porque particularmente en Inglaterra las ventanas se abren verticalmente en vez de horizontalmente. Okay. No sé cómo son las ventanas en las casas. Varían todo, porque tenemos casas de madera, es un solo cuarto grande, uh-huh, y tienen sus propias ventanas de la misma manera de madera, corredizas. Uh-huh. Algunas ya tienen cristales, pero son así como que sus ventanas son totalmente más prácticas. Así es. Y dentro de la construcción, que es un edificio grande, en la parte de arriba utilizan un pequeño techado. En esa parte es donde guardan ellos su mazorca, por ejemplo, ¿no? La mazorca, sobre todo algunas cosas que ellos puedan guardar en esa parte, uh-huh, y ese lugar le decimos acópantle. Y ese es en la mayoría de las casitas de nuestras comunidades tienen esa parte, un techado donde guardan sus productos. Muy, muy, muy interesante. Sí, pues muchas gracias, maestro Albino. Thank you very much. Tlazocamate, Raúl. Bien, hablando con el corazón, hoy vamos a ver las partes de la casa, the parts of the house. How many rooms do you have in your house? What there is in every room in the house, and what kind of house English speakers have? El tipo de casas que tienen los ingleses, los de habla inglesa, los cuartos que hay en las casas y vamos a ver cuál de todas estas cosas tenemos también en nuestras casas aquí en México y en las comunidades náhuatl, que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a comenzar. Cuando queremos hablar de la casa, podemos utilizar la estructura this que ya vimos antes y podemos decir this is my, y podemos utilizar cualquiera de estas
de estas partes de la casa. Podemos decir, this is my house. Luego vamos a ver el vocabulario, pero bueno, es nada más para ponerles el ejemplo. This is my house, this is my living room, this is the kitchen, etc. Podemos decir this is my o this is the. Y la parte de la casa o partes de la casa, cosas que tenemos adentro de la casa o que constituyen partes de la misma. ¿Sí? Podemos decir, this is my house, this is my kitchen, this is my bathroom, o this is the house, this is the bathroom, this is the garden, etc. Otra cosa que podemos decir es my house, y ya vimos este verbo también, has, que es el verbo have. Mi casa tiene one living room, two bathrooms, etc. Aquí vamos a poder utilizar, dependiendo del número de cosas que tengamos en nuestra casa, vamos a numerarlas. Puede ser que tengamos una sala, 2 baños, 3 recámaras, etc. Estas son algunas frases que podemos utilizar cuando queremos expresar o saber acerca de lo que tenemos en nuestras casas o de qué está constituida nuestra casa. ¿Sí? Vamos a ver el vocabulario rápidamente de parts of the house. Y tenemos la palabra house para casa, living room. Living room es el área donde, bueno, pasamos gran parte del tiempo cuando estamos ahí con la familia. Living room es la sala. Kitchen, que sería la cocina, donde, bueno, preparamos nuestros alimentos. Bathroom, ¿sí? Que pueden ser like simple bathrooms, where you only have a toilet, donde solamente tienes donde haces del baño, bueno, el excusado. Y there are like full bathrooms, donde tienes también la regadera, ¿sí? Tenemos bathroom, tenemos dining room. Dining room es el área donde cenamos, donde consumimos nuestros alimentos. Hay gente que lo hace en la cocina, dependiendo del tamaño de las casas, pero dining room es el área donde se sirven los alimentos generalmente. Bedroom es la recámara, bedroom, y está compuesto, bueno, todas estas palabras están compuestas por dos palabras. Bath, que es bañera, y room, que es cuarto. Pues es cuarto de la bañera, es el baño. Y bedroom, bed, que es cama, el cuarto de la cama, la recámara. ¿Sí? Hay gente en México que le dice cuarto, recámara, habitación. Es exactamente la misma palabra en inglés, bedroom. Garden. Hay algunas casas que tienen jardín, otras casas que, bueno, son mucho más pequeñas que no lo tienen. En países de habla inglesa, generalmente, sobre todo en Inglaterra, sí tienen jardines. La mayoría de las casas tienen jardines, aunque son casas muy pequeñas, pero tienen pequeños jardines. Algunas casas en los Estados Unidos tienen enormes jardines y la casa está en medio, pero eso varía dependiendo de la zona también. Garage, que es donde nosotros vamos a colocar nuestro automóvil. Y bueno, estas son cosas que vamos a encontrar dentro de la casa. Stairs, que son las escaleras. Window, como les comenté en el segmento anterior, en algunas casas en Inglaterra se abren verticalmente, no horizontalmente. Tenemos door. Y una cosa muy, muy importante que generalmente todas las casas tienen ahora es washing machine, que es la máquina de lavado o la lavadora. ¿Sí? Vamos a repasar nuevamente el vocabulario muy, muy rápido y recuerden repetir en sus casas. House, living room, kitchen, bathroom, dining room, bedroom, garden, garage, stairs, window, door, washing machine. ¿Sí? Generalmente las casas en Estados Unidos están constituidas por cuatro áreas importantes. Una de ellas es, bueno, podemos tener ático. El ático, que es la parte superior, lo que nosotros en las casas en México no tenemos. El primero, first floor, second floor y basement. Basement, ¿sí?
Tienen el ático, el primer piso, el segundo piso. Bueno, empezamos por lo que viene siendo, se me fue la palabra, el sótano. Sótano, primer piso, segundo piso y el ático. Generalmente las casas están constituidas de esa manera en los Estados Unidos. En Inglaterra, bueno, generalmente tienen primero y segundo piso y un poco de jardín. Las diferencias entre las casas de los países de habla inglesa y las de otros países o de otras culturas, como la de la cultura náhuatl, son un poquito diferentes, varían, y ahorita vamos a ver esas diferencias. Thank you very much. Pasokamati, Jero, Raúl, Itechini tonali nemeshun tlapowis tapitzin tlen itoka calcoscotón. Voy a comentarles sobre las partes de la casa del grupo náhuatl. En este caso, Cali es la casa, Caltempan es el corredor o al frente de la casa, Calnacastlan es a un lado, a un costado de la casa, Calxochitlan es el jardín, Nenemiloyan, en este caso son son las fosas sépticas. En este caso son los que se emplean dentro de la comunidad, pero a diferencia de las casas que nos comentaba Raúl, en este caso nuestras letrinas están fuera de la casa, no están dentro, ¿no? Sino que están un poquito alejadas. Tenemos Tlacualchixcan, es el lugar donde se prepara la comida, pero viene del tlacual, que es la comida, y chigua en este caso es el modo de preparar. Es una raíz, ¿sí? de chigua, y el can es un referente, una partícula que me da para dar una ubicación, ¿sí? Tlicuilan es el lugar donde se tiene la fogata, en este caso la cocina, donde en la mayoría de nuestras comunidades la emplean, porque bueno, es ahí donde se prepara la cocción de nuestros alimentos, las tortillas, ¿sí? Y bueno, también tenemos el calcochcan, que es la recámara. Lo ideal que nuestras comunidades indígenas tuvieran este tipo de camas, ¿verdad? Son más sencillas, más humildes, pero bueno, es un espacio sagrado también en donde se disfruta el descanso, ¿no? de cada persona. También tenemos el ecahuastli, que son las escaleras o los escalones, es para subir y bajar. Tenemos el tlacheloyan, que es la ventana. Tlatzacuiloli es la puerta. Tenemos el tlapacaloyan, en algunas localidades tienen lavaderos comunitarios en donde se reúnen las señoras para lavar la ropa. Y en este caso utilizan precisamente un espacio compartido. No se cuenta todavía en algunos lugares tener el acceso al agua potable hasta sus hogares. En algunos lugares ya empiezan a tener el modo de ir trasladando ese material. Vital líquido, ¿no? que todos nos interesa consumir y también tenemos que cuidarlo. El Cali, en este caso la casa, en las comunidades indígenas solamente tenemos cuartos grandes en donde en ocasiones se tiene el mismo espacio para tener el tlicuilan, tener el calcochcan, ahí mismo se da el tlacualchixcan, o sea, se prepara la comida, y algo que importante que se tiene en ese espacio, que en ocasiones las personas construyen una casa ya de material de concreto, no solamente de madera, sino que a veces es acompañado con otra construcción, pero no le dan la utilidad como para que yo viva ahí, sino que ahí es un espacio donde ellos guardan y aseguran, por ejemplo, la madera para que no se les eche, en este caso, a perder, sino que simplemente ese espacio lo utilizan como para proteger sus materiales y bueno, porque bueno, para ellos es el sustento y de esos materiales que les va a dejar. Para poder ubicar dentro de nuestras partes de la casa o ubicar en este caso los espacios, siempre empleamos lo que son adverbios de lugar. Para poder utilizar estos adverbios de lugar y decir,
por ejemplo, que tenemos aquí Caltempan, o tenemos en este caso tenemos Calnacastlan, estamos empleando dos conceptos de ubicación geográfica, ¿sí? Y eso nos va a permitir, bueno, casi en todos esos tienen una terminación que son marcas de ubicación espacial, y empleamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Yecapan, cuando utilizamos o nos apoyamos con la parte del cuerpo del ser humano, ¿no? O sea, Yecapan viene del Yectli, que sería Yactli, perdón, que es en este caso la nariz, o Ixtempan, la parte frente, ¿no? Tenemos Nacastlan, viene del Nacastli, de la oreja, y entonces cuando yo digo Nacastlan puede ser derecho o izquierdo. Es de manera, utilizo las orejas para referirme a los lados, a los costados, ¿sí? Pero puedo decir, Noyek Nacaspan, o no, sí, Noyek Nacastlan, sería al lado derecho, ¿sí? O no Opoch Nacaspan, sería el lado izquierdo. Cuitlapan viene de la parte de atrás, y entonces esa parte también lo utilizo, decir Cuitlapan, no Cuitlapan Nechcoco, a mi espalda me duele, por ejemplo. Tenemos Tlacuapac o Tlacuapan, en este caso es un lugar que me está refiriendo, pero viene del Cuaitl, que es la parte de arriba, ¿no? El Tzintlan es la parte de abajo. O sea, viene del Tzintli, de la sentadera, entonces la parte de abajo. Y Xitlan es al pie, viene del Ixchitl, del pie. Entonces yo puedo referirme que mi casa la puedo ubicar en diferentes espacios, ¿no? Entonces, cuando nosotros mencionamos esta parte de la ubicación geográfica para describir nuestras casas, pues cambia totalmente nuestros espacios que empleamos en nuestro contexto. Entonces, como ejemplo tendremos que poner, por ejemplo, las palabras que están subrayadas son los que me indican de una manera locativa o una marca de manera espacial. Entonces, que eso lo vamos a ir abordando más adelante cuando veamos, en este caso, los locativos. Entonces, yo puedo mencionar ne, ining, por ejemplo, esta, ining, o ining, no cal, que sería esta es mi casa. La pregunta es, bueno, sería la otra, ¿tlen kipia mocal? ¿Tlen kipia mocal? ¿Con qué cuenta tu casa? ¿Tlen kipia mocal? ¿Con qué cuenta tu casa? Yo puedo decir no cal, mi casa, no cal, kipia. En este caso yo puedo retomar kipia calchochitlan, ¿no? Calchochitlan, que traduce mi casa cuenta con un jardín. También puedo mencionar nocal, kipia tlachialoyan, que traduce, en este caso, mi casa tiene ventana. Puedo pluralizar o puede ser de manera singular. Puede ser que mi casa no tenga algún servicio o algún espacio. En este caso puedo decir no cal amo kipia. Probablemente no tenga mi casa en sí un calcochcan de manera específico, ¿no? O separado. Calcochcan. En este caso, no cuento con un espacio de una recámara de manera individual. En ocasiones se convive con diferentes familiares dentro del hogar. Pueden haber 3, 4 camas en
en un solo espacio. Por aquí concluimos con este tema. Tlazohcamati Mieque. Y bueno, hablando con el corazón, continuamos con las partes de la casa, no tratando de hacer comparaciones, sino aprendiendo cómo decir las partes que tenemos en nuestras viviendas o en las viviendas de habla inglesa y las partes de las viviendas de las comunidades náhuatl. Como podemos ver, hay una tendencia por la naturaleza. Lo que ha sucedido últimamente, bueno, nos ha orientado a volver a nuestras raíces, a la naturaleza, y lo podemos ver en la cultura náhuatl. Así es, en este caso, por ejemplo, para construir un cali, una casa, primero se tiene que pedir permiso a la Madre Tierra para poder construir ese espacio, ¿no? El lugar donde nosotros vivimos es sagrado y creo que en toda parte es sagrado, ¿no? Y es el donde se convive, donde nos ven nacer nuestro espacio, ¿no? Donde se reúne la familia. Y finalmente, bueno, estas son las partes de la casa, pero no quiere decir que todas las casas de los países de habla inglesa sean así. Hay zonas rurales donde son diferentes, pero los cuartos tienen los mismos nombres, nada más la estructura es diferente. Y lo mismo sucede con las comunidades náhuatl. Así es. ¿Sí? Tenemos algunas viviendas, han ido evolucionando en las construcciones que las personas han realizado. En este caso, por ejemplo, algunas casas pues, se utiliza bastante la madera, que es una riqueza natural que existe en el contexto y se aprovecha, pero también para poder cortar un árbol, pues también se tiene que dialogar con la madre naturaleza para pedir y que nos brinde un árbol para poder aprovechar la madera, ¿no? Sí, entonces, finalmente gracias, maestro. Finalmente, cuando vayamos a zonas donde se habla el náhuatl o si queremos seguir practicando el idioma, hay que recordar las palabras que aprendimos el día de hoy y bueno, utilizarlas de manera correcta. No vayan a querer meterse a la recámara y terminen en el baño, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias, maestro. Thank you very much. Tlazohcamati Huelmieque. Llegamos al final de otra emisión de Hablando con el Corazón. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Hablando con el Corazón. Muchas gracias.